Yo creo que algo indispensable que tiene que conocer todo buen dentista es explorar muy bien el campo donde luego va a actuar. En los últimos años se ha visto un incremento en cuanto al diagnóstico de cáncer oral y de formas avanzadas, en estadios avanzados. Y uno de los motivos fundamentales por los cuales sigue apareciendo esto es que no se hacen exploraciones rutinarias de la mucosa oral. Y es la mejor forma para diagnosticar de forma precoz una lesión maligna. Para realizar la exploración oral necesitamos inspección y palpación de las diferentes zonas de la boca, y para ello vamos a utilizar dos espejos, una sonda periodontal, unas gasas para traccionar de la lengua y poder acceder a zonas más posteriores y, por supuesto, unos guantes. La boca comienza en los labios y desde aquí hasta el pilar anterior de la faringe es la zona de la cavidad oral que tenemos que conocer perfectamente y en el cual vamos a realizar la exploración. Por supuesto, distinguimos un labio superior de un labio inferior y vemos claramente tres zonas perfectamente diferenciadas: la zona cutánea, la zona de transición o zona del bermellón y la zona interior o mucosa del labio inferior y mucosa del labio superior. Ambos labios se unen por los lados por lo que son las comisuras labiales. La patología labial o queilitis y la patología de las comisuras o queilitis comisural. Distinguimos esas tres zonas y es fundamental revisar lo que es los cambios de mucosa, las zonas de esa transición, y ver cómo el límite del labio del bermellón o zona de Klein está íntegra y está bien conservada y no hay lesiones tanto en el labio superior como en el labio inferior. Continuamos con la mucosa del labio inferior. Haremos inspección del tejido de esta mucosa con epitelio no queratinizado y palparemos el labio o la mucosa del labio buscando posibles patologías, y distinguimos gránulos que corresponden a glándulas salivales menores. Exactamente igual en el labio superior. Haremos inspección y palpación de la mucosa del labio superior, y donde vemos claramente el frenillo central que une el labio con el resto de la estructura del maxilar y que limita claramente los movimientos. A continuación, lo que serían las caras laterales de la cavidad oral, donde está la mucosa yugal o mucosa bucal, una zona posterior y una zona anterior o retrocomisural. Aquí vemos marcada en unos individuos más que en otros lo que es la línea blanca de oclusión o zona donde coinciden ambas arcadas en contacto. Otra estructura anatómica que tenemos que distinguir es la salida del conducto de excreción de la parótida correspondiente, en este caso del lado izquierdo, formando el conducto de Stenung y la papila de excreción de la glándula parótida izquierda, y que está en mucosa yugal a la altura de la cara vestibular del primer y segundo molar maxilar. Y si nos fijamos, vemos en este puntito negro el ostium de salida, donde con una sonda periodontal y con cuidado podemos recorrer lo que es el trayecto final de este conducto de excreción glandular y por donde sale la saliva de la glándula parótida. Exactamente igual en el lado contralateral, la mucosa yugal del lado derecho, la línea blanca de oclusión, la papila de Stenung del lado derecho y el ostium de salida de saliva de la glándula parótida. A continuación exploraremos lo que son las arcadas dentarias. Si nos fijamos, diferenciamos claramente dos zonas o dos estructuras. Una, la que está próxima a los dientes o encía, y otra, o mucosa alveolar, que se dirige hacia el fondo de vestíbulo correspondiente. Tejidos diferentes, con queratina y tejido no queratinizado, dentro de lo que es el proceso alveolar. Existencia de su mucosa en la mucosa alveolar y una unión muco-fibroperióstica desde el corión
directamente hacia el periósteo. Recorreremos lo que son los fondos de vestíbulo, inferior lateral, central, lateral contralateral del lado derecho, buscando posibles anomalías tanto de forma, color, textura o volumen. Exactamente igual en la arcada superior. Fondo de vestíbulo lateral izquierdo, central, fondo de vestíbulo lateral derecho, buscando exactamente igual posibles anomalías. Y aquí diferenciamos, igual que en la arcada inferior, lo que es la encía de la mucosa alveolar. Vamos a explorar ahora la lengua. La lengua es un órgano sin par diferente al resto de estructuras de un organismo, formado fundamentalmente por músculos y vasos sanguíneos. Pero quizás la característica más llamativa es que tiene una cubierta diferente que cubre todo el dorso, bordes laterales y la punta, que es la mucosa especializada, porque existen unas estructuras que son las papilas linguales. En esta mucosa especializada podemos ver cómo de forma generalizada existe un color blanquecino que está motivado por el epitelio de estas papilas filiformes, como su nombre indica, como pelos que son queratinizados. Por eso tenemos la lengua con un color más o menos blanco. Estas papilas filiformes, como pelos, son las únicas que cambian de aspecto, de número y de tamaño a lo largo de la vida y por diferentes circunstancias. Cuando hablamos de depapilación lingual, parcial o total, nos referimos a la pérdida de estas papilas filiformes. Entre ellas se encuentran estos puntitos rojos, menos numerosos, que corresponden a papilas fungiformes. Estas sí tienen función en la captación de gusto y no desaparecen, no se modifica su tamaño a lo largo de la vida de un individuo. Y traccionando podremos explorar lo que es la zona más posterior, donde encontramos en número de 8 a 12 unas estructuras anatómicas que son las papilas foliadas o circunvaladas y que forman una estructura anatómica que es la V lingual. Justo en el vértice y por detrás de la V lingual se encuentra el agujero ciego o residuo del conducto tirogloso, por donde desciende la glándula tiroides desde la boca hasta la porción cervical anterior, donde se localiza de forma anatómica normal. Para explorar los bordes laterales nos apoyaremos con una gasa para poder traccionar y que no nos resbale con los guantes la lengua, haciéndolo despacito para poder observar los bordes laterales desde su porción posterior hasta la porción anterior. A este nivel, en las zonas más posteriores, encontramos unas estructuras anatómicas de aspecto irregular que corresponden a las papilas foliadas. Importante inspeccionar y palpar bien el borde lateral porque es el lugar de asiento más habitual del carcinoma oral de células escamosas. Exactamente igual en el lado contralateral, papilas foliadas, y palparemos bien este borde para buscar posibles anomalías, forma, tamaño o textura o color. Si se levanta la lengua hacia arriba, observamos la cara inferior o ventral de la lengua, dividida por el frenillo lingual en dos lados, lado derecho y lado izquierdo. Donde no hay papilas linguales, hay una mucosa no queratinizada y observamos las venas raninas o sublinguales claramente marcadas en esta zona. La cara ventral de la lengua se continúa con la mucosa del suelo de la boca. Ambas zonas, un epitelio muy fino, se utiliza para la absorción de fármacos. Son los fármacos sublinguales de acción rápida, porque al tener un epitelio muy fino, ingresa inmediatamente en el torrente sanguíneo y provoca su eficacia terapéutica rápida.
indicados claramente en patología cardiovascular. Encontramos dos zonas laterales y una zona un poquito más saliente donde se encuentran las salidas de los conductos de las glándulas submaxilares, de los conductos de Warzo. Si presionamos la glándula submaxilar correspondiente, por ejemplo, del lado izquierdo, vemos cómo sale saliva Vamos a explorar ahora la parte superior de la boca, que está formada por el paladar. Paladar duro y paladar blando. El paladar duro, como su nombre indica, asienta sobre el hueso maxilar, tiene un tejido queratinizado y el corio se une directamente con el periósteo, y que vemos claramente diferente de lo que es la zona posterior o paladar blando, donde hay su mucosa y hay espacio para grasa y glándulas, por eso tiene una coloración diferente, además de que su epitelio es no queratinizado. En la parte anterior encontramos los ruguets o rugosidades palatinas y en el centro la papila interincisiva palatina. Además de la inspección, haremos palpación de toda la zona anterior o paladar duro, buscando posibles anomalías, formaciones esofíticas, alteraciones de la textura o del color. Y podemos ver claramente la salida de los conductos de las glándulas salivales menores, muy numerosas en esta zona de transición y de unión entre paladar duro y paladar blando. Hacia atrás el paladar blando, continuándose en su zona posterior con los pilares anteriores de la faringe a ambos lados y la úvula. Más posteriormente observamos la orofaringe, el pilar posterior faríngeo y las amígdalas, pero ya es territorio de otorrinolaringología. Como han visto, esto es la exploración de la cavidad oral que debemos hacer de forma rutinaria en todos los pacientes. No solo la primera vez que vamos al paciente, sino cada vez que hagamos revisiones. Fundamental la exploración y es la mejor forma de hacer diagnóstico precoz del cáncer oral.